Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy domingo 9 de julio del año 2023. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente. Le damos gracias a Dios por permitirnos contemplar este día. Su palabra dice: este es el día que hizo el Señor. Esta palabra para nosotros se cumple en el sentido de que cada día tiene su propio afán. El día de ayer ya se fue y no regresará más, y el día de mañana aún no ha llegado. Este es el día que tenemos que vivir. Por eso la Escritura dice: este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Hay una exhortación para mantenernos en una actitud permanente de agradecimiento. Agradezcámosle entonces a Dios, los que así corresponda, por el descanso que Dios nos ha dado. Agradezcámosle a Dios por permitirnos contemplar sus maravillas en esta tierra, contemplar el sol, contemplar los cielos, contemplar las cosas que Él ha hecho, tener la capacidad de percibir en una mañana como hoy el sol, sentir un poco el aire sobre nuestro cuerpo. Agradezcámosle a Dios si le ha permitido amanecer el día de hoy teniendo cerca a sus familiares. Agradezcámosle si nos ha dado sustento, si nos ha dado alimento, si nos ha dado cobijo, aún aquellos que estén pasando por situaciones difíciles, cualesquiera que éstas sean. Demos gracias a Dios confiando en que Él tiene el control. Escuche bien, Dios siempre está en control. Dios nunca pierde el control, más allá de lo que yo pueda comprender o entender. Le agradecemos entonces a Dios, sobre todo porque su palabra dice que Dios nos ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Su palabra dice de tal manera que Dios ha amado al mundo, nos ha amado a nosotros, que dice que envió a su Hijo llamado Jesucristo en sacrificio para que Él ofrendara su vida y nosotros pudiéramos ser rescatados, que nosotros pudiéramos ser redimidos, y que este día podamos agradecerle a Él, más allá de lo que yo pueda entender o comprender acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle a Dios que envíe a su Espíritu Santo para que yo tenga entendimiento y pleno conocimiento de lo que este sacrificio implicó, y que yo pueda entender que ese sacrificio fue precedido de un gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que culminó en la cruz, en donde Él finalmente murió como hombre, pero a los 3 días, después de haber muerto, después de haber sido puesto en el sepulcro, resucitó. Y si Él resucitó, Cristo está vivo. Esa es una extraordinaria noticia para aquellos que creen, en Él, para aquellos que comparten esta alegría. Es una extraordinaria noticia. Resucitó y subió a los cielos, y Él se encuentra a la derecha del Padre, en donde vive y reina, pero no es permanente. Él ha prometido que un día que nadie conoce, Él regresará. Y ese día será el inicio del establecimiento del reino de Dios, de un reino eterno. Dice en su palabra: dichosos los que hayan alcanzado la meta, dichosos los que hayan sido invitados, dichosos los que no se hayan extraviado, dichosos los que hayan creído en la palabra de Dios. Esa es
la exhortación que Dios nos permite tener a través de Cristo en nuestra familia. Particularmente quiero agradecer al Señor. El jueves pasado no tuvimos oportunidad de llevar a cabo nuestra reunión como normalmente lo hacemos. Y sí puedo compartirles que una noche antes, el miércoles, durante la noche, disponiéndome a dormir, pues algo sucedió y el sueño se me fue y no pude dormir esa noche. Fue muy difícil porque al otro día, a pesar de que no me sentía con tanto sueño, pues me sentía un poquito inquieto, angustiado, en el sentido de que prácticamente no dormí y tenía que ir a laborar a la ciudad de Saltillo en un día que, como muchos de ustedes saben, implica pues todo el día, y mi regreso a casa en la ciudad de Monterrey es alrededor de las 9 de la noche. Regresé alrededor de las 7:30. Realmente hubo una exhortación aquí de nuestro ingeniero de sistemas y de sonido y el que permite que nosotros podamos hacer esta transmisión, en el sentido de que sí vamos a poder llevar a cabo compartir ese día. Y yo le dije, no, realmente no, me siento muy fatigado, muy cansado, con mucho sueño, creo que es importante tomar un tiempo y descansar. Y esto me sirve para comentarles a ustedes. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para disfrutar. Incluso dice, hay un tiempo para sufrir. Todo tiene su tiempo. Nada escapa a la voluntad de Dios, y a nosotros Dios nos permite tener un entendimiento para que nosotros sepamos cuándo, hasta dónde, cómo y por qué. Le doy gracias a Dios porque al día siguiente pude despertarme pues realmente muy descansado, y estamos aquí el día de hoy. Le agradecemos particularmente, nosotros le agradecemos al Señor que nos permita tener este tiempo. Les agradecemos también a los pacientes que durante esta semana me han exhortado a continuar con esta transmisión a través de sus comentarios. Les agradecemos, y esto pues implica para nosotros finalmente el compromiso de poder hacer llegar a ustedes la palabra de Dios. No una interpretación personal, no un conocimiento humano, sino la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque su palabra dice que Él permite que su Espíritu Santo nos dé comprensión, que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo nos exhorte, que su Espíritu Santo nos anime, que su Espíritu Santo nos haga entender cuando las cosas no están bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Son algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él estuvo 40 días más entre sus discípulos. Y llegado el tiempo, llegado casi el día 40, Él finalmente se despide de sus discípulos y les dice, es importante, les conviene que yo me vaya. Ya no me volverán a ver, no por ahora, pero no se preocupen, porque yo me voy, pero mi Padre les enviará al otro Consolador. Nuestro Señor Jesucristo era un Consolador, pero dijo, el Padre les enviará al otro Consolador, para que todo lo que le pidan a Él en mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le pidan a Él en mi nombre, yo lo presente a mi Padre, y mi Padre responda a esas peticiones, a esas oraciones, conforme a su voluntad. Recordando que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Le invito a reflexionar qué significa que la voluntad de Dios sea buena, qué significa que sea agradable y qué significa que sea perfecta. No me voy a detener por el momento en estos términos. Y bien,
Vamos a pasar a la proclamación, tal y como lo hacemos antes de iniciar a compartir la palabra de Dios. Y esta proclamación descansa en Isaías 55 a partir del versículo 8 y hasta el versículo 11. En este caso es una proclamación relativamente corta, pero el hecho de que sea corta no significa que sea menos importante. Y dice la palabra de Dios, recuerde que está personalizada hacia una primera persona. Nosotros lo estamos diciendo. Y dice, porque tus pensamientos, oh Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos, mucho más altos que mis caminos, y tus pensamientos más altos que mis pensamientos. Y así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no regresan de donde vinieron, sino que bajan a la tierra, riegan la tierra, preparan la tierra, la hacen germinar y la hacen producir, y al producir da semilla al que siembra y pan al que come. Así, oh Dios, es tu palabra que sale de tu boca. No regresará a ti vacía, sino que hará y será prosperada en todo aquello para lo cual tú la has enviado. Amén. Les invito a que reflexionen durante los siguientes días en este pasaje que está en Isaías 55. Es verdaderamente hermoso. En alguna ocasión compartimos que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Dios dijo que fuera hecho y fue hecho. Dios dijo que fuera el sol y el sol fue hecho. Dios dijo, sea la luna y la luna fue hecha. De hecho, la Escritura dice, sea pues la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Sea pues el ejército de los cielos, y el ejército de los cielos fue hecho. Está hablando de las estrellas, de los planetas, de las constelaciones, de todo lo que vemos. Y salió del poder de la palabra de Dios. Y un día, reflexionando en esto, me impactó pensar que esa palabra de Dios que había salido con su espíritu, que esa palabra de Dios a lo largo del tiempo, en un momento determinado, hace 2000 años, esa palabra se hizo carne. Así está expresado en el Evangelio de Juan. Esa palabra se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne. Pareciera una película de ciencia ficción que de repente surgió y se formó y estaba ahí. Y ese hombre, nacido de mujer, pero con una naturaleza divina, era nuestro Señor Jesucristo, que habitó entre nosotros. ¿Por qué habitó entre nosotros? Él vino a mostrarnos como hombre que Él también padeció, sintió, sufrió, se emocionó de la misma manera que nos ocurre a nosotros en el día de hoy. Pero sobre todo, Él vino a traernos buenas noticias de salvación. Él vino a traernos noticias de que esta vida es un abrir y cerrar de ojos, pero que al terminar esta vida como la conocemos, hay una promesa de vida eterna. Quiero decirle que yo no entendía esto hace alrededor de 20 años. No lo comprendía. En alguna ocasión recuerdo que mi esposa me dijo, pero ¿qué te cuesta aceptar a Dios? ¿Qué te cuesta aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios? No entiendo, tú eres un hombre
que ha estudiado, fuiste a la universidad, ¿por qué te cuesta trabajo entender que hay un Dios y que ese Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo en propiciación por nosotros para que nosotros fuéramos rescatados, fuéramos salvos y viniéramos al entendimiento? ¿Por qué no puedes comprenderlo? Y yo le decía, me pides demasiado, me pides demasiado. Me pides que crea en un Dios que no puedo ver, que no puedo sentir, que no puedo escuchar, que no puedo palpar. No puedo, no puedo. Y luego, encima de ello, me pides que crea que Dios envió a su Hijo. No cabe en mi mente racional. No puedo comprenderlo, no puedo entenderlo. Pero un día, en la misericordia de Dios, algo sucedió. Algo se rompió de manera figurada en mi mente, y entonces mis viejos esquemas, mis viejos pensamientos, las cosas que yo pensaba, se rompieron, se quebrantaron, no tenían manera de sostenerse. Un ejemplo que yo pongo es que hace años, observando un documental sobre carreras de automóviles, en el documental pasan un auto de carreras a 300 kilómetros por hora estrellándose contra un muro de concreto. Y en el video se ve como literalmente el carro va siendo absorbido por el muro de concreto. Se va absorbiendo, se va deshaciendo. Ese es el ejemplo de cómo yo me sentí cuando empecé a comprender y a tener entendimiento de lo que significa realmente Dios. Y les comento esto porque durante esta semana he platicado con algunas personas que puedo observarlas y ver que están en la misma posición en la que yo estaba. Les cuesta trabajo comprender, les cuesta trabajo entender, pero déjeme decirles, Dios es más real de lo que usted pueda imaginarse o pensar. Dios es real. Nuestro Señor Jesucristo es real y el Espíritu Santo que habita y mora entre nosotros es verdadero. Y oramos y le rogamos al Padre que traiga entendimiento para cada uno de ustedes, para que ustedes en algún momento de su vida también puedan venir a la luz del entendimiento, a la luz de la comprensión, a la luz del entendimiento de las cosas que son verdaderas. Durante esta semana estuve reflexionando sobre qué significa tener un corazón quebrantado y vinieron muchas ideas a mi mente dentro de esta situación de corazón quebrantado. Pensar en algo que se quebrantó, pienso en algo que se rompió, algo que perdió su continuidad, algo que ya no existe de manera continua. Hubo algo que lo rompió y lo quebrantó. Y cuando hablamos de un corazón quebrantado, déjeme decirle que básicamente pienso en dos cosas. Primero, en el corazón del ser humano como tal. El corazón del ser humano, el corazón de nosotros puede quebrantarse. Se quebranta, de hecho, por muchas situaciones en el día a día. Ese corazón quebrantado, lo mismo ocurre en un niño que en un adolescente, que en un adulto, que en una persona mayor. Ese corazón quebrantado, lo mismo ocurre en un hombre que en una mujer. No importa el color de piel, no importa su situación política, no importa su profesión, todos estamos expuestos a que haya circunstancias en la vida que lastimen profundamente nuestro corazón. Eso es un corazón quebrantado. Cuando pienso en un corazón quebrantado, debo decirles que hace algunos años, antes del 2001, yo tuve oportunidad de trabajar en una institución. Veíamos muchos pacientes en un día. Particularmente llegaba a haber 40 pacientes en una institución. Y en el área en la que yo estoy, y ustedes lo saben, que es el área de oncología,
el mayor porcentaje de los pacientes son mujeres. De 10 consultas, 10 son mujeres. De 50 consultas, quizás 3 son varones, 4 son varones, 5 son varones, pero la gran mayoría son mujeres. Particularmente hay una situación de enfermedad en mi área que es la más frecuente, que son tumores ginecológicos, tumores malignos o tumores en las glándulas mamarias. Y ese es el mayor número de consultas. Con frecuencia, las personas que tuve oportunidad de atender, y creo que eso no ha cambiado mucho, ahora trabajo en 2 instituciones y el escenario sigue siendo muy parecido. Vienen mujeres en etapa reproductiva o productiva generalmente. Y me llamaba mucho la atención en la institución que en las primeras consultas la mujer siempre venía acompañada. No en el 100% de los casos, pero en algún momento venían acompañados de sus esposos. En la siguiente consulta, algunas volvían a venir con el esposo, pero para la tercera consulta, la gran mayoría ya el esposo no las acompañaba. Muchas de ustedes han experimentado de manera personal lo que es pasar por un proceso de enfermedad oncológico, lo cual implica cirugías, a veces cirugías mutilantes, implica dar tratamientos que son muy agresivos y que tienen efectos secundarios, efectos físicos que pueden verse y que menoscaban la confianza de ustedes. Se cae el cabello, se caen las cejas, pueden aparecer otras molestias. Hay una serie de situaciones que trastocan y transforman completamente su vida. Algunas tienen que recibir radiaciones también, lo cual es un proceso muy complejo y muy complicado. Y en este proceso de acompañarlas en los tratamientos de quimioterapia, radioterapia o enviarlas a cirugía, yo observaba que en algún momento la gran mayoría de las mujeres en algún momento venían solas a la consulta y en no pocas ocasiones yo les decía que por qué acudían solas, o bien dentro de la parte médica uno les indicaba que era necesario que descansaran, que se alimentaran bien, que durmieran bien, que no tuvieran situaciones que les angustiaran o les preocuparan. El médico cumple una función, pero sabe que a veces esas recomendaciones y esta función que uno tiene como un profesional dista mucho de la realidad. Había mujeres que cuando yo les decía que era importante que quizás tomaran vitaminas, que se alimentaran bien, muchas de ellas bajaban la vista y yo podía observar en sus caras sentimientos de tristeza. Y entonces algunas de ellas me llegaban a decir: "Ay, doctor, pues a ver si puedo descansar, a ver si puedo comprar las vitaminas, a ver si puedo realizar algunas cosas que usted me dice de la alimentación y lo que hay que hacer". Y yo les decía que si había algún problema. Y el factor común, el problema común que identificaba yo, que se veía con más frecuencia, era que muchas de ellas, el esposo se había ido. El esposo las había abandonado. Y no pocas de ustedes, no pocas de ellas me decían que como se había ido, pues ahora tenían que trabajar encima del proceso por el cual tenían que pasar, encima del proceso de enfermedad, encima del proceso de ir a tratamiento o de ir a la radiación. Ahora también tenían que trabajar. Algunas me decían que tenían que poner puestos afuera de su casa o ponerlos en algún mercado y vender lo que fuera para obtener el dinero del día a día para poder cubrir ciertas necesidades. Y no solo era eso, porque muchas son madres de familia. Lo que a mí me tocó vivir hasta ese tiempo
la mayoría tenían 3 o 4 hijos. La mayoría eran hijos que se encontraban en las escuelas, en las primarias, en las secundarias. Y yo reflexionaba en esta situación y pensaba que qué difícil es esto. En ese momento debo decirles que yo no conocía lo que hoy conozco. No conocía a Dios. No conocía lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, pues ni siquiera había palabras de exhortación para ellas. Las palabras se resumían a no se preocupe. Usted le puede decir a alguien que está pasando por una circunstancia así, no se preocupe. Les decíamos, no se preocupe, va a ver que todo va a salir bien. Usted le puede decir a alguien bajo este escenario que todo va a salir bien. Cuando parece que la esperanza se ha ido, cuando el corazón de ellos, de ellas, está profundamente herido, dolido, está sufriendo, ¿qué palabras puede uno decirles? Debo confesarles que había empatía, aunque yo no podía sentir lo que ellas sentían. También debo confesarles que yo decía, ¿y cómo puede uno ayudarles? No encontraba la manera. Muchas veces un médico que trabaja en una institución está pensando en solventar sus propios problemas, desde los económicos hasta los familiares. No es un tema sencillo. En esta área a veces se piensa que todo termina con designar tratamientos que a veces escasean. A veces se piensa que basta con destinar recursos que no pocas veces también escasean. Pero hoy le agradezco a Dios porque cuando muchas de ustedes vienen a consulta, la diferencia ahora es: ya no hay palabras para decirle no se preocupe, ya no hay palabras para decirle va a ver que todo está bien. Ahora, hasta el día de hoy, Dios ha permitido cambiar ese lenguaje. Y ahora el lenguaje, casi de manera rutinaria, podía decirlo, son palabras de exhortación. Ahora, en la medida que hay un compromiso para entender y comprender la palabra de Dios, ahora Dios puede hablarles y traer palabras de ánimo, y traer palabras de exhortación, y traer palabras que aumenten su fe, y traer palabras que aumenten su confianza, y traer palabras que les ayuden para que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, aún así ustedes puedan poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. En el libro de Josué, capítulo 1, Josué es un hombre que tiene que tomar la responsabilidad de un pueblo y tiene miedo. No quiere asumir esa responsabilidad, cosa rara en los varones. Y en medio de ese temor, habiendo sido un hombre que había sido la sombra de otro hombre llamado Moisés, habiendo caminado con él. De hecho, en la Escritura se habla de Moisés y normalmente no se habla de Josué, pero Josué estaba ahí. Moisés conducía al pueblo, lo pasaba a través del mar y lo llevó a través del desierto y subió al monte para recibir instrucciones de Dios y bajó con las tablas del mandamiento. En ningún lado se habla, pero Josué estaba ahí cercano. Estaba viviendo lo que Moisés vivía. Cuando Moisés muere, entonces Dios le habla a Josué y le dice: me es necesario que tú te levantes ahora. Me es necesario que tú te levantes ahora. Dios no puede venir de manera fantasiosa a tomar el control de nuestra vida. Dios dice: me es necesario que creas, me es necesario que te levantes, me es necesario que busques mi palabra incesantemente, ardientemente, con toda necesidad, porque mi palabra es lo que te va a levantar. Me es necesario, le dijo a Josué, que te levantes. Me es necesario que te levantes. Josué dice: tengo miedo.
Tengo miedo, Señor. ¿Acaso no ves que este pueblo es un pueblo rebelde? ¿Acaso no ves que es un pueblo que juzga a sus líderes? ¿Acaso no ves que se pierden y no quieren creer? ¿Acaso no ves que buscan ídolos de manera instantánea en cuanto ven que las cosas no van bien? Y ahí le da una exhortación Dios muy hermosa, que le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Este versículo me ha permitido Dios tomarlo para que en no pocas ocasiones, con muchas de ustedes, cuando vienen la primera vez a consulta, esa palabra es predominante. Y yo les digo, dice la palabra de Dios esto, pero la palabra de Dios dice que nunca pasará, que es la misma ayer, que es la misma hora y seguirá siendo la mañana, seguirá siendo la misma mañana. Y si es la misma palabra, entonces lo que esa palabra le dijo a Josué es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy. Y lo que Dios le está diciendo a usted hoy es: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. En otras palabras, no hay nada gratis. Tienes que levantarte, tienes que esforzarte, tienes que confiar. ¿En quién te tienes que levantar? En la fortaleza que Dios te da. ¿En quién tienes que creer? En la palabra de Dios. ¿En dónde debes de caminar? En la palabra de Dios. En este mismo libro de Josué le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy, 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 muy valiente. Muchas veces reflexiono y pienso que si Dios me dijera algo así, yo podría decir: pues ¿qué va a pasar? Que Dios me está diciendo que ahora debo ser muy valiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo temor, tengo incertidumbre, tengo miedo. Y de repente Dios le dice: meditarás en este libro, que este libro que yo les he dado, este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca. Note que dice de tu boca, que este libro está hablando de la Biblia, está hablando del manual de vida, que este libro nunca se aparte de tu boca. Piense por qué dice que no se aparte de tu boca. Porque la palabra de Dios debe leerse en voz alta, porque cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, esa palabra está entrando en su oído, se la está diciendo a usted mismo. Adelante en el libro de Hebreos y en el libro de Romanos dice que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. La fe no es algo que está. La fe viene a través de la palabra de Dios. Y si la fe viene a través de la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi fe? Escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra entre a mis oídos, se meta dentro de mi pensamiento y empiece a hacer el efecto que Dios quiere que haga, y que espiritualmente eso me dé la confianza de saber que Dios está en control. Que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Y luego le dice: meditarás en él, meditarás en este libro de día y de noche. Note que es una orden. No es una sugerencia, es una orden. Sabe que en este país las personas, que somos alrededor de 120, 140 millones, dependiendo la estadística, no la tengo a la mano, pero sé que somos más de 120 millones en este país. Menos del 2% de las personas que viven en este país, menos del 2%, es decir, menos de 200,000 personas, de 120, 140 millones, menos de 200,000 personas leen 1 o 2 libros al año. No somos un país que tenga una cultura de leer, pero aún así Dios nos exhorta y nos dice que este libro, que ese libro que yo les he dado, nunca se aparte de ustedes, nunca se aparte de su boca. Mediten en él, reflexionen, eso es lo que está diciendo. No es un libro que usted pueda leer como un libro que normalmente abrimos en la página 1 y terminamos en la última página. No, es un libro que donde usted lo abra, siempre habrá algo que Dios le va a decir. En donde quiera que usted le abra, meditarás en este libro, reflexionarás en lo que está diciendo, reflexionarás. Y luego dice: porque entonces
¿Sabe que hay una consecuencia de leer la palabra de Dios? Hay una consecuencia de beneficio para nosotros, de bendición para nosotros, de transformación para nosotros. Meditarás en este libro de día y de noche, de día y de noche, porque entonces, esa es la consecuencia, harás prosperar tus caminos. Harás prosperar tus caminos. Y quiero subrayar, prosperidad no significa necesariamente dinero. Hoy por ahí hay tantos movimientos que le hablan de prosperidad y lo enfocan en que ponga sus ojos en el dinero. Dios en su palabra dice que el problema cuando nosotros empezamos a poner nuestros ojos en el dinero, y no es que no haga falta y no es que no sea necesario, pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos únicamente en el dinero, de repente nosotros podemos empezar a generar amor por el dinero. Y cuando usted genera amor por el dinero, usted corre el riesgo de quitar sus ojos de Dios y perseguir otra cosa. Meditarás en este libro de día y de noche, porque entonces harás prosperar tus caminos. Harás prosperar tus caminos. La prosperidad tiene que ver con la paz que nosotros podemos tener, con la paz que hay en nuestro corazón, con la paz que hay en nuestra mente, con la paz que tiene poder, que tiene nuestro espíritu. Esa prosperidad es a la que se refiere la palabra de Dios. Aún en medio de la escasez, usted puede tener paz. Aún en medio de la angustia, usted puede tener paz. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación, Dios nos exhorta y dice que podemos tener paz. Meditarás en este libro de día y de noche, porque entonces harás prosperar tus caminos. Y todo, dice, y todo, ¿sabe qué es todo? Todo es todo. Y todo lo que te acontezca en tu vida será para bien. Todo lo que te acontezca en tu vida será para bien. Y todo es todo. Todos son las cosas buenas, pero también las cosas que no son tan buenas. Y aún en las cosas que parece que no son buenas para mi vida, Dios permite que a través de ellas yo salga fortalecido cuando mi confianza está en Él. Llegamos aquí porque decíamos que hay un corazón que está angustiado, hay un corazón que está quebrantado, como lo que les acabo de describir, como el escenario que les acabo de señalar. Y no cambia mucho hoy en día. Un corazón quebrantado es un corazón que sufre, un corazón que está triste, un corazón que está angustiado, un corazón que tiene un dolor profundo. De hecho, médicamente hay una enfermedad cuando las mujeres, sobre todo, en el 100%, el 98% dicen, me rompiste el corazón. Y literalmente hay mujeres que mueren porque el corazón se rompe. Y eso viene después de una gran aflicción, de una gran tristeza, de una noticia terrible. Se rompió el corazón. Pero hay otro escenario en lo que, cuando se refiere al corazón quebrantado, el otro escenario es cuando yo puedo ir delante de Dios y darme cuenta de mi situación personal, de darme cuenta de mi situación humana. Un corazón que se quebranta delante de Dios, reconociendo que quizás no he actuado de la manera adecuada, pero al quebrantarse mi corazón, abre la posibilidad para que Dios me sane. En la Escritura hablan de un hombre llamado David, que se le conoce como el rey David, y la Escritura habla de que un día, en lugar de ir a la guerra, se quedó en su palacio, y estando en su palacio, como no tenía quizás muchas cosas que hacer, él de repente ve a través de la ventana y recuerde que las casas eran, en donde están descritas en Jerusalén, en Israel, eran casas bajas, probablemente de una planta
únicamente, y él está en un palacio en donde quizás hay un poco más de altura, y eso le permite poder observar las distintas casas. Y David está observando y de repente observa una casa en donde una mujer dejó la ventana abierta y se está bañando y está desnuda. Probablemente David pudo haber pensado, qué mujer, ¿por qué no cierra la ventana? Debería de ser más minuciosa, etcétera. Pero no. Al ver la ventana abierta y al ver a esta mujer desnuda que se estaba bañando, dice que David la deseó. Tanto la deseó que la hizo traer a su palacio. Tanto la deseó que intimó con ella. Tanto la deseó que a través de esa relación de intimidad ella se quedó embarazada. Pero ella tenía un esposo que pertenecía a los soldados de David. Un esposo que estaba al frente en la guerra. Queriendo cubrir su pecado, David manda traer al esposo para que intime con su esposa y de alguna manera deslindar la responsabilidad para decir, pues es hijo tuyo, no es mío. Pero cuando trae al esposo, el esposo no quiere intimar con la esposa. En un sentido de responsabilidad dice, ¿cómo puedo irme con mi esposa si los soldados que vienen a mi mando están aquí prácticamente a las puertas del palacio y duermen a las puertas del palacio? ¿Cómo podría yo irme a mi casa para disfrutar de deleites y descansar y reposar y tener un tiempo de reposo? Esto habla de que era un hombre honesto. Habla de que ese soldado era un hombre íntegro. Y bien, llegó un punto en el que David no supo qué hacer y lo único que se le ocurrió fue mandar a este hombre al frente de batalla, al lugar más peligroso, para que lo mataran. Y así sucedió. Mataron a este hombre llamado Urías. Como el hombre murió, ahora no había obstáculo para que David trajera a esta mujer a su palacio. Esta mujer se llamaba Betsabé y la trajo a palacio. Finalmente, el embarazo que esta mujer tenía, nació el niño, pero finalmente este niño murió. Y eso quebrantó el corazón de David. David no se había percatado de lo que había hecho y tuvo que venir uno de sus consejeros. El consejero le dijo, David, tengo un problema que no puedo resolver. David le dice, platícame y tal vez yo pueda orientarte. Y le dice, mira, hay dos hombres. Uno de ellos es un hombre rico. Tiene mucho ganado y tiene más de 100 ovejas. Y hay otro hombre que solamente tenía una oveja. Y el hombre que es rico y que tiene cientos de ovejas y tiene ganado, ha venido y le ha quitado a la única oveja que tenía este hombre. Y no sé qué hacer. David le dice, ese hombre merece morir. Ese hombre merece morir por lo que ha hecho. Su consejero le dice, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y en ese momento, David se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué hizo David después de eso? Fue delante de Dios para pedir perdón. Fue delante de Dios para decirle, Señor, tú conoces quién soy, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, sabes que en maldad fui engendrado. Tú conoces mi pecado, Señor, y vengo ante ti el día de hoy para pedirte que me laves y me purifiques, lávame con hisopo, hazme limpio. Quita de mí esto, Dios. Genuinamente, era un corazón arrepentido. La Escritura dice que Dios amaba a David por su corazón, un corazón que estaba listo para pedir perdón, un corazón que estaba listo para pedir misericordia. Y en el día de hoy, cuando nosotros estamos pasando por situaciones de angustia, por situaciones de tristeza, por situaciones de un dolor profundo, déjeme decirle que hay un lugar en el que usted puede ser restaurado. Ese lugar es en la intimidad que usted pueda tener en algún lugar, en su casa o en algún lugar que usted encuentre, en donde nadie le perturbe, en donde nadie le moleste, en donde puede arrodillarse
y clamar a Dios y expresarle como el Padre que es, expresarle cuál es la causa de su dolor, cuál es la causa de su angustia. Y déjeme decirle que Dios lo va a escuchar. No solo lo va a escuchar, sino que va a venir un proceso en el cual Dios le va a restaurar. Va a restaurar su alma, va a restaurar su corazón, va a restaurar su mente y lo va a levantar conforme a su palabra. Y no se sorprendan de que en este proceso incluso es muy probable que usted reciba una manifestación física de sanidad. ¿Por qué no ocurre siempre? No lo sé. Quizás porque no todos tienen un arrepentimiento sincero. Quizás porque no todos están dispuestos a cambiar una vez que han entendido quién es Dios. Quizás en el punto de saber qué es mejor, si seguir a Dios o seguir haciendo la vida que usted lleva y que piensa que es buena, usted no quiera renunciar a las cosas que cotidianamente tiene. Es un asunto que no trataríamos aquí el día de hoy, pero lo que sí debo decirles a todas ustedes es: permita que Dios tome el control de su vida. Permita que las palabras de Dios entren en sus oídos, taladren su mente, que se aniden en su corazón y que transformen sus vidas. Permita que esa palabra le exhorte, permita que esa palabra le anime, permita que esa palabra le consuele, permita que esa palabra le dé esperanza. No hay otra manera en el mundo de que usted vaya a adquirirlo, ni con todo el dinero del mundo, ni con todos los millones del mundo. No hay nada que pueda hacer lo que Dios hace. Solo Dios puede consolarnos. Solo Dios puede restaurarnos. Solo Dios puede abrazarnos. Solo Dios puede sanar nuestra mente y nuestros corazones. Solo Dios puede darnos esperanza bendita de vida. Ya nos la ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 26, 21, en el Salmo 147, 3, Dios sana a los quebrantados de corazón. ¿Está usted pasando por una angustia? Tiene un dolor profundo en su corazón por una herida que ha venido, por alguna circunstancia? Bueno, déjeme decirle, esta es la noticia para usted del día de hoy. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Recuerde que en Lucas 4:18 nuestro Señor Jesucristo vino y cuando estaba leyendo el rollo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha dado el poder de su Espíritu para darles buenas nuevas a todos los que están necesitados, a todos los que están en angustia, a todos los que están en incertidumbre, a todos los que están en tristeza. Dios me ha enviado para darles buenas nuevas. Me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero resalto, a sanar a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Cercano está Dios, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a todos los contritos de espíritu. ¿Qué es contrito? A todo aquel que se arrepiente. La gracia de Dios no puede llegar si nosotros no entendemos primero que nuestra naturaleza es una naturaleza que no es acorde a la naturaleza de Dios. Dios, dice la palabra, es santo. Dios es misericordioso.
¿Acaso nosotros tenemos misericordia? Debo hacer un alto, detenerme y decir, ¿cómo estoy en relación con las demás personas que me rodean? ¿Tengo enojo? ¿Tengo rencor? ¿Tengo frustración? ¿Tengo el deseo de lo que ellos tienen y yo no puedo tener? ¿Cómo está mi corazón el día de hoy? Y cuando yo logre entenderlo y Dios permita que pueda comprenderlo, lo siguiente que Dios me exhorta para que yo haga es ir delante de Él para arrepentirme y decirle, ayúdame, oh Dios, ayúdame, oh Dios. Eso quiere decir a los contritos de espíritu, estar arrepentido profunda y sinceramente. Debo de decirle que antes de que yo conociera a Dios, yo decía, yo no tengo nada de qué arrepentirme, soy un hombre bueno, procuro ayudar a la gente, yo creo que un día me voy a ir al cielo. Estaba ciego, estaba sordo, estaba insensible, porque no podía ver la verdad. Y la verdad era que personalmente era un hombre lleno de vanidad, era un hombre lleno de soberbia, era un hombre lleno de orgullo, era un hombre que solamente buscaba las cosas que podían traerme satisfacción personal, cualesquiera que éstas fueran. Y yo pensaba que estaba bien. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, es como un bisturí en una cirugía que entra y corta y descubre y encuentra todo lo malo que hay dentro, y Dios tiene que sacarlo, Dios tiene que hacer una cirugía, Dios tiene que quitar lo malo, y después de que quita lo malo hay que esperar el tiempo de recuperación, hay que esperar el tiempo de cicatrización, hay que esperar el tiempo de rehabilitación. Eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas cuando a través de su palabra viene a nosotros. Mi exhortación esta mediodía, media tarde, es: permita que Dios venga para hacerle una cirugía. Permita que Dios venga para que quite lo malo de mi corazón, quite lo malo de mis pensamientos y me ponga un corazón conforme al corazón de Él. En el libro de Ezequiel, Dios le dice a su pueblo que quitará el corazón de piedra y les pondrá un corazón de carne para que lo adoren a Él, para que le sirvan a Él. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, quitarnos este corazón de piedra, quitarnos este corazón endurecido, para que entonces nosotros podamos tener paz. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y que su confianza es Dios. Bendito sea el varón que confía en Jehová y que su confianza es Dios. Quiero finalizar con la lectura de estos versículos a manera de oración. Uno ya lo leímos, es el Salmo 147:3. Dios sana a los quebrantados de corazón. Puede tomar esa palabra usted y decir: Señor, sáname. Sáname, Señor. Sáname porque tengo un gran dolor. Sáname porque tengo una profunda tristeza. Sáname porque tengo un gran dolor. Sáname porque no puedo perdonar. Sáname, Señor, porque estoy enojado, porque incluso he pecado contra ti, blasfemando tu nombre, y decir: ¿dónde está Dios que no me socorre? Sana mi corazón, Señor. Ayúdame a sanar este corazón endurecido y ponme un corazón conforme a tu corazón, un corazón lleno de misericordia, un corazón de amor, entendido en el amor como el amor que tú diste al entregar a tu Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que nadie se pierda. Sáname, Señor, y venda mis heridas. Señor,
En tu palabra dice que tú has visto mi caminar, pero que tú me sanarás. Tú me vas a pastorear, Señor, y tú me vas a dar consuelo en medio de mi quebranto. Jeremías 30:17, tu palabra dice, oh Dios, que tú harás venir sanidad para mí. Enviarás un bálsamo de sanidad sobre mi vida para sanar mis heridas. Tu palabra dice, Señor, y me exhorta cuando dices, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Vengan, vengan a mí y lleven mi yugo, dice Jesús, porque mi yugo es fácil, mi yugo no es pesado. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, hazme como tú. Ayúdame a entender la mansedad y humildad. Ayúdame, Señor, pero sobre todo, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a los que me ofendieron quizás cuando yo era un niño o una niña. Ayúdame a perdonar a los que me ofendieron quizás cuando era un adolescente. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que pienso que se aprovecharon de mí de alguna u otra manera. Ayúdame a perdonar las ofensas que he recibido de mi esposo o de mi esposa. Ayúdame a perdonar las ofensas que recibí de mis padres. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que pienso que pudieron haberse aprovechado de mí bajo distintas circunstancias. Ayúdame a perdonar a mi enemigo. Ayúdame, Señor, a poner palabras de bendición en mi boca. Ayúdame, Señor, a orar por todos aquellos que aún desean mi mal. Ayúdame, Señor, porque en la medida que tú lo hagas, Señor, yo sé que tú irás transformando mi corazón. Y diré, Padre, conforme a tu palabra, cuando yo sea testigo de esta transformación en mi corazón, en mi mente y en mi alma, yo diré, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Tú eres Dios, el que me saca del pozo de la angustia. Tú eres Dios, el que me corona de favores y de misericordias. Padre, tu palabra me exhorta y dice que no desmaye, que no tema, porque tú estás conmigo, que tú eres el Dios que me esfuerza, que tú eres el Dios que ha prometido que siempre estará conmigo. Tú eres el Dios que dice que siempre me ayudarás y que siempre me sustentarás con tu diestra de justicia. Ciertamente ahora entiendo, Señor, que para que yo pueda obtener estos beneficios hay un requisito, y el requisito es que yo crea en el Hijo de Dios, que yo crea en nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo hoy vengo ante ti para decir, sí, Señor, reconozco que tú eres Dios, reconozco que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, reconozco que nuestro Señor Jesucristo es mi Salvador, reconozco que mi Señor Jesucristo es el único camino, no hay cientos de caminos, es el único camino. Reconozco que Él es la verdad. Reconozco que solo a través, Señor, solo a través de Él alcanzaré la paz que necesito, la paz que solamente Él puede darme. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a mantenerme en tu palabra, sabiendo, Padre, que tú eres el que me guías. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Quiero decirles que quería hablar un poquito más del corazón quebrantado, pero bueno, pues Dios nos ha llevado por otro escenario. Él siempre tiene una agenda que es más importante que la nuestra, y yo espero que la palabra del Señor los fortalezca, los guíe, les dé la tranquilidad, les dé la esperanza y les dé la fe que todos y cada uno de ustedes necesitan
en el día a día. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.